de semiología de la lengua. El símbolo que aparece en el medio de nuestra alma mater, nuestra universidad, ¿ya? Vemos también vamos a tratar de que esto se vea a pantalla completa, ¿ya? Y hicimos un intento de logo en algún momento para diferenciarnos un poco del resto de la Sociedad de Patología de Chile, básicamente porque estábamos siendo bastante más productivos en cuanto a cursos y en cuanto a eventos. Entonces le pusimos una B detrás, por la quinta región de partida, donde la ciudad de Viña del Mar, que también empieza con V, y la ciudad de Valparaíso, que es el origen o el nombre de la universidad, estuviera reflejado. Entonces por eso pusimos ese. Y pedía a Ignacio el logo del Hospital del Señor del Milagro, obviamente para darle el realce que corresponde a esta presentación. Entonces, en lengua de todos, esa es más o menos la consigna. Vamos a ver que existen algunas historias relacionadas con la lengua. Por ejemplo, esta que estamos viendo en estos momentos. El joven discípulo pregunta a su gurú, a su maestro: Maestro, ¿qué es más duradero? ¿Lo duro y rígido o lo blando y flexible? A lo que el maestro responde: Hijo mío, a mi edad he perdido todos mis dientes y ni un pedacito de mi lengua. Entonces, de alguna manera quiere reflejar, esto obviamente está relacionado con el carácter, o con las habilidades blandas que uno debe tener con respecto a sus accionares en la vida. Probablemente el ser muy rígido y estructurado no sea una muy buena idea, y probablemente ser un poquito más flexible, un poquito más tolerante y resiliente. De hecho, eso nos va a permitir avanzar bien en este mundo. Los tejidos que están presentes en la lengua. Básicamente, entendemos, bueno, todos conocemos anatómicamente cómo es la lengua, etcétera, ¿ya? Pero tenemos varios tejidos que nosotros tenemos que reconocer. Primero que nada, en el dorso y los bordes laterales, en la punta, vamos a encontrar lo que denominamos una mucosa especializada, donde es un epitelio que tiene diferentes características dependiendo de la zona donde lo analicemos, y un tejido denominado corion o lámina propia, que está inmediatamente por debajo. También en la zona del vientre y hacia el piso de boca, vamos a tener una mucosa de revestimiento, que es una mucosa más normal, más característica de otras zonas de la cavidad oral. Esto pensando en los 2/3 anteriores de la lengua, que corresponde a la parte móvil y visible. Pero también sabemos que existe una parte que no es móvil, que es la parte de la raíz de la lengua, donde tenemos una gran cantidad de tejido linfático, además, en la zona del corion, donde nuestro epitelio puede tener unas modificaciones más parecidas a la mucosa de revestimiento, pero en el corion tenemos indudablemente parte de lo que es el tejido linfático asociado a mucosas, o denominado MALT, también en inglés, que va a tener ciertas características y ciertas funciones que no son de motivo de esta conferencia, pero después se podrían analizar con un poco de detalle. También la submucosa es casi imperceptible. La mucosa, todos los que hemos tomado alguna vez una biopsia de lengua, sobre todo el dorso, nos encontramos rápidamente en tejido muscular. Entonces, prácticamente es inexistente. Quizá en la zona del vientre, en la zona
y obviamente después en el piso boca vamos a tener una submucosa mucho más laxa, más estable, ¿no es cierto? Con un conectivo bastante más laxo. Pero también tenemos que entender de que hay clústeres, ¿no es cierto?, o sectores con glándulas salivales, algunas que tienen más características mucosas, otras que tienen más características, sobre todo las asociadas a papilas foliadas, a la circunvalares o papilas caliciformes, que son de características de un tejido más bien seroso. La idea es lavar rápidamente la zona de los corpúsculos gustativos para poder volver a percibir los gustos. Tenemos un tejido estriado, un muscular estriado de una cantidad X, ¿no es cierto? Ya ni me acuerdo cuánto eran músculos, una gran cantidad de músculos que están relacionados con esta lengua, ¿no es cierto? La musculatura estriada es de tipo visceral. Una de las zonas consideradas musculatura estriada visceral, que tienen parte de un anclaje en el hueso hyoide y parte obviamente en la zona mandibular. Y por supuesto tejidos de soporte que favorecen la nutrición y tanto la sensibilidad como la motricidad de la lengua con el tejido nervioso. ¿Ya? Acá al lado derecho de su pantalla ustedes pueden apreciar una gran cantidad, o sea, una representación gráfica de estos tejidos. También podemos tener algunos clústeres de células adiposas, sobre todo en el intertanto, o sea, en el interior de la lengua, ¿ya? Separando algunas fascias musculares, etcétera, que permite también la movilidad de los diferentes músculos que tenemos presentes. Acá tenemos otra imagen, un corte, ¿no es cierto?, sagital, más o menos de lo que se representa la lengua. Recordar que la lengua tiene funciones también no solamente relacionadas con la gustación, sino que también tiene que ver con la formación del bolo alimenticio, es lo que permite también la deglución. Al moverse hacia atrás la lengua, al hacer el movimiento peristáltico propio del tragar, se cierra la epiglotis, que bloquea entonces el canal de la glotis para evitar precisamente que entre alimento hacia el área respiratoria. ¿Ya? Y como dije, también hay un músculo que es el hyoides, que de alguna manera en el cual se ancla gran parte de la musculatura de esta lengua. Ahí en la parte derecha ustedes pueden apreciar lo que se denomina el cuerpo y la base de la lengua, todo lo que está por detrás de la vela lingual, de las células de las papilas caliciformes o circunvaladas. Estaría la raíz, ¿no es cierto?, que se considera el tercio de raíz de la lengua, que sería un tercio no muy móvil, a excepción de este movimiento, como les dije, de la deglución que lleva a cerrar la epiglotis, y los 2/3 anteriores, que sería la parte más móvil de la lengua y que nosotros conocemos y vemos claramente. De la formación de la lengua deriva del primer arco branquial, de estructuras que son denominadas básicamente 3 estructuras, que son una prominencia lingual lateral, que en realidad son 2, y una que está en la zona central que se denomina el tubérculo impar. Y ellos dan la configuración de este órgano que conocemos tan característicamente. Tenemos también, como les dije, una gran musculatura que proviene de los somitos occipitales en la formación del embrión, y los nervios, sobre todo los nervios sensitivos, que en la parte sensitiva está relacionado con el nervio trigémino, en la parte sensorial está relacionado con la cuerda del tímpano, el séptimo par, y
relacionado con la motricidad, movimiento de la musculatura de la lengua. Tenemos el hipogloso mayor, que produce la movilidad propia de los músculos de la lengua. Todo ello coordinado, obviamente, con la motricidad relacionada con la musculatura y los movimientos de la mímica. Hacia la zona de la raíz también tenemos otro nervio sensitivo que se denomina el glosofaringio, que también ayuda a mantener esa sensibilidad que tenemos en esa lengua. Vamos a mostrar acá el movimiento. Bueno, tenemos que describir algunas cosas relacionadas con la lengua. Uno de ellos son los movimientos de la lengua, ¿ya? Que le podemos pedir a los pacientes que la hagan libremente, y vamos a darnos cuenta que la persona puede sacar la lengua completamente, puede hacerla a un lado, hacia el otro, hacia arriba, levemente hacia atrás, y nosotros con esos puros movimientos ya podemos hacer bastante de la observación de esta lengua. ¿Ya? El tema era la semiología, y esta semiología está relacionada precisamente con visualizar la lengua, palparla, tocarla, moverla, etcétera, para poder hacer un análisis más completo de ello. La semiología no está completa si nosotros no utilizamos la visualización de ¿cómo se llama? La visualización del movimiento, por un lado, y después el aspecto que tiene la lengua, etc. ¿Ya? Respecto a la forma y tamaño, hay lenguas relativamente redondeadas, ya como una especie de U, y una lengua relativamente puntiforme, o sea, perdón, en vértice, ¿ya? O en una especie de V, ¿ya? Pero también de repente nosotros vemos una lengua que se escota en el medio, ¿ya? Y eso tiene muchas veces algo que ver con respecto a la movilidad, que es precisamente cuando nosotros tenemos un frenillo lingual corto, que también lo denominamos anquiloglosia. Esa anquiloglosia tiene que ser detectada, ojalá tempranamente en la niñez, porque obviamente puede traer no solamente complicaciones en el movimiento de la lengua, sino que en la producción o la reproducción de palabras y fonemas, como las R, por ejemplo, que son tan características para nosotros los latinoamericanos, para los que hablamos español. Para nosotros tienen sentido las R, pero para los gringos, para otros, no tiene mucha sonoridad esa letra. Y otros incluso la tienen media nasal, como los franceses, etc. ¿Ya? Pero para nosotros es importante, y obviamente que el tener un frenillo cortísimo como el que se muestra aquí en la diapositiva, indudablemente que genera un gran problema de trastornos que son complicados. Entonces lo ideal es tratar de que eso, liberarlo de forma quirúrgica, para que permita el libre desplazamiento de la lengua. ¿Ya? Entonces, esta es de las otras cosas que tienen que ver con la semiología. Entonces, vamos viendo la forma, vamos viendo la movilidad, etcétera, ¿ya? Y con eso, de alguna manera, podemos ir tomando algunos elementos para poder ir haciendo diagnóstico de las condiciones que tiene esa lengua. También podríamos estar referidos a una macroglosia. La macroglosia y la microglosia, que sería la contrapartida, se definen en relación a los huesos maxilares. Indudablemente, una lengua que no la puede contener, la mandíbula no puede ser contenida dentro de la boca, indudablemente que es una lengua que es anormal, y que obviamente va a generar trastornos complejos en las personas. Aquí vemos dos ejemplos, una persona adulta y un niño, un bebé, ¿ya? Donde su lengua es extremadamente grande y prácticamente no cabe dentro de la cavidad bucal. Indudablemente eso tiene que ser, existen operaciones que se realizan para poder disminuir el tamaño de esta lengua inmensa
que puede traer graves trastornos, como les digo, a la alimentación, a la estética, a la posición de los maxilares, a la posición de los dientes, etc. ¿Ya? Y lo ideal sería que fuera corregido en un momento temprano. ¿Ya? Vamos a... Me parece que justo sonó el teléfono, estoy haciendo esta clase en un lugar totalmente donde yo no lo hago habitualmente. Y aquí es donde me empieza. Acá tenemos una microglosia. ¿Ya? Aquí obviamente que hay un problema de atresia de los maxilares, de hipoplasia, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior, ¿ya? Y obviamente que eso también impide un normal desarrollo de esa lengua y nos queda convertida en un pequeño, prácticamente muñoncito, que tiene también dificultades para moverse, etc. Obviamente que el tema del istmo de la fauce ahí está un poquito alterado y obviamente que esto genera una gran complicación también para la alimentación y todo. Estas cosas en realidad rara vez uno las ve, pero es importante que uno las conozca, que existen, ¿ya? Y que están relacionadas indudablemente con el tema de los maxilares. Un tema que es interesante, porque ya estamos viendo que estas dos cosas, yo ya que hablé del tamaño, tienen que ver también con la forma, pero otra de las cosas que nosotros tenemos que analizar es la movilidad. Y el tema de la movilidad es interesante y complejo a la vez, porque podríamos tener problemas de movilidad, ya sea porque tenemos una inflamación, un dolor en la lengua, pero también hay algunas lesiones que hacen que el paciente fije la lengua y no la pueda mover, que tenga un problema de trastorno de movilidad lingual. Y ese problema de movilidad lingual corresponde a un cáncer, por ejemplo. En un cáncer podemos tener eh, problemas de movilidad. Podemos tener una situación de hipomovilidad de la lengua. Está, Ricardo, está silenciado. Sí, lo que pasa es que estoy dando unas instrucciones acá Ahí. para que me dejen hacer esto tranquilo. Entonces, la hipomovilidad que podemos de repente detectar en algunos pacientes, hay que tener cuidado y revisar muy bien la base de la lengua, porque podríamos encontrarnos, o hacia el lado, ¿ya? Podríamos encontrarnos con que algo está tirando, ¿ya? Y eso porque muchas veces porque tenemos una úlcera cancerosa en la base o hacia un borde lateral. Muchas veces hay una desviación, por ejemplo, la lengua se nos puede desviar hacia la derecha o hacia la izquierda, y podríamos pensar o o verificar que se trata de una úlcera cancerosa, ya que habitualmente va a producir ese problema de hipomovilidad. Y bueno, como tip es que la lengua se va a desviar para el lado afectado, el lado no va a poder traccionar, ¿ya? Hay una tracción hacia un lado y obviamente la lengua al tratar de sacarla se va a desviar hacia ese lado, ¿ya? Otro de los aspectos que tenemos que mirar en la lengua es el grado de humedad, ¿ya? Es fácil darse cuenta si la persona tiene una lengua húmeda o una lengua seca, tal como lo vemos al lado derecho de la imagen. Entonces, esa lengua húmeda
podríamos plantearnos y rápidamente interpretarlo como un buen funcionamiento de la función salival. Pero cuando tenemos una lengua seca, hay que hacerse la pregunta, bueno, esto es hay hiposialia, el paciente lo nota, se da cuenta que está seca, hay ardor, molestia al tragar, dificultad para formar el bolo alimenticio sin consumir agua, etc. Hay un montón de cosas que nosotros podemos preguntar a los pacientes e indudablemente ir afinando un poco la zona diagnóstica. Muchas veces la sequedad también hace que la persona siente como que se le pega la lengua al paladar y obviamente que eso puede traer bastantes trastornos en su diario vivir. Es cuestión de que nosotros, si no tenemos ese problema, nos podamos imaginar nomás lo desagradable que debe ser el sentir tan seco a la boca que se te pega la lengua al paladar. ¿Ya? Hay que obviamente indagar con respecto a la polifarmacia que está recibiendo ese paciente, si está tomando medicamentos que puedan producir una hiposalivación, algunos trastornos sistémicos que podrían estar explicando esto, como por ejemplo el síndrome de Sjögren, ¿ya? Que lo podemos ver en solitario o asociado a artritis reumatoide o a lupus eritematoso. Bueno, ahí hay que tratar de afinar los diagnósticos. Pero la lengua puede ser un buen lugar, ¿no es cierto?, para poder detectar este problema. También podría ser solamente deshidratación, el paciente podría estar deshidratado. A lo mejor los que trabajan en ambiente hospitalario se podrán dar cuenta de que un signo característico de una persona deshidratada, aparte de todas las cosas, es que la boca va a estar seca y va a tener esas dificultades. ¿Ya? El aspecto superficial es otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en la semiología. La lengua tiene un aspecto terciopelado. Tiene esas papilas, tiene papilas filiformes, papilas fungiformes, que son gran parte del dorso, ¿ya? Además ese color rosado medio blanquecino, porque la lengua no tiene un color enrojecido, sino que es más bien blanquecino, y eso se debe a que las papilas filiformes tienen en la parte superficial es un epitelio con queratinización. Por lo tanto, es algo normal que nosotros veamos un poquitito más blanquecina la lengua con respecto a otras áreas de la boca. También nosotros vamos a ver, si miramos con atención, vamos a ver las papilas fungiformes, que son son chiquititas, ¿no es cierto?, pero son más redondeadas, y donde el color es un poquitito más rosadito, ya no tan pálido como el de las papilas filiformes. Entonces, eso es más o menos lo habitual que nosotros vamos a encontrar. Indudablemente que si la persona come cosas picantes o ha comido cosas con caliente, etcétera, podría presentar de repente papilas fungiformes un poco más rojizas, indudablemente porque seguramente estaría experimentando algún fenómeno más bien de hiperemia en esa área donde están las papilas fungiformes. El tema de las papilas filiformes, como lo normal es que nosotros lo veamos más extendido, más difuso, tal como se aprecia acá en la diapositiva. Entonces, una de las cosas que tenemos que mirar es que este aspecto superficial sea el correcto, porque cualquier alteración ya tenemos que interpretarla como alguna lesión, tenemos que interpretarla como alguna cosa. ¿Ya? Recordemos entonces que tenemos papilas, ¿no es cierto?, en la mucosa especializada, que son las papilas filiformes, las fungiformes, hacia los bordes laterales. Cuando sacamos la lengua del paciente la podemos traccionar muchas veces, es útil una gasa, ¿no es cierto?, porque como la lengua es húmeda, se nos tiende a soltar. Entonces, para poder mirar los bordes laterales en la zona más posterior, ahí donde tenemos las papilas foliadas, y por supuesto la B lingual, que nosotros necesitamos un poquito traccionar la lengua para poder verla más claramente. ¿Ya? Entonces, estas papilas, recuerden que en algunas partes, sobre todo los botones gustativos, estarían en relación a la fungiforme, a las foliadas y a las caliciformes, y no hay relacionadas con las papilas filiformes. ¿Ya? Muchas veces uno escucha
hablar de papilas gustativas. La verdad las cosas es que las papilas no son gustativas. Tenemos botones gustativos en el epitelio, ¿ya?, de estos tres tipos de papilas, básicamente. ¿Ya? Pero también podemos ver atrofia papilar. Entonces, uno de los signos que nos debe llamar la atención es la atrofia. Las papilas desaparecen, ¿ya?, o han desaparecido o están desapareciendo. ¿Ya? Eso te implica necesariamente que el aporte vascular a ese epitelio, recuerden que los epitelios son avasculares y son anerviosos, pero se nutren a través del corion, ¿ya? Y esa nutrición está dada básicamente por difusión. Entonces, si nosotros perdemos o tenemos problemas de la nutrición, ¿ya?, y recuerden que el oxígeno es un tipo de nutriente, ¿ya?, podemos tener que al no recibir los nutrientes correspondientes, esas papilas puedan atrofiarse. Y una de las cosas características que ocurre cuando tenemos fenómenos de anemia, cuando tenemos enfermedades relacionadas con el aporte sanguíneo, el aporte de oxígeno, debido a una baja cantidad de glóbulos rojos y o hemoglobina que transporte ese oxígeno, podemos sufrir una consecuencia que es un tipo de adaptación celular que corresponde a la atrofia. Entonces perdemos la capacidad, ese epitelio, de formar papilas y poder y tener ese aspecto aterciopelado. Entonces vamos a ver una lengua que se pela, que en algunas descripciones incluso hablan de la lengua calva. Esto es interesante porque muchas veces también va asociado ya ¿cómo se llama?, a lesiones en las comisuras, ¿ya?, problemas al tragar, ¿ya? Y esto muchas veces se ve asociado a las anemias de tipo ferropénica o sideropénica, cuando falta un nutriente en la alimentación o una incapacidad del organismo de poder aprovecharlo, como es la anemia por falta de fierro, ¿ya? Las mucosas suelen verse pálidas, hay otros, recuerden que esto es un síndrome, son un montón de situaciones en las cuales se modifican, ¿ya? El paciente pierde peso, puede tener atrofia de otros epitelios, indudablemente, uñas quebradizas, el pelo también, todo lo que necesita nutrición, obviamente, relacionada con el oxígeno, va a verse alterado, de hecho, todo el organismo, ¿ya? Va a tener síntomas de depresión muchas veces, y indudablemente que lesiones en la boca, ¿ya? Esta atrofia papilar, ¿no es cierto?, esta atrofia epitelial que se sufre, muchas veces la deja susceptible a ser lesionada y a tener problemas de cicatrización, etc. Entonces, cuando nosotros veamos lenguas que se han depapilado, palidez mucosa, eh, eh, molestia al tragar, problemas en las comisuras, de formación de keilitis, ya tenemos que pensar ya incluso en lo que se denomina el síndrome de Plummer-Vinson, que sería como una asociación de todas estas cosas con respecto a esta falta de fierro, ¿no es cierto?, en la sangre. No suele ser una lengua, es más bien asintomática, ¿ya? Nosotros podemos hacer ese diagnóstico clínico y nosotros ir después a solicitar los hemogramas y después ya sea enviar al hematólogo o hacer las cosas que corresponden, ¿ya? Pero por otro lado, de repente tenemos situaciones similares, ¿ya?, donde la lengua, en vez de verse pálida y calva, pálida y atrofiada en sus papilas, la podemos ver de repente roja, ¿ya?, y con ardor, bastante ardor. Y eso también puede deberse a otro tipo de problemas. Habitualmente problemas relacionados con la captación del complejo B, en especial la vitamina B12, en el caso de la anemia perniciosa. En algún momento, seguramente todos tuvimos la experiencia cuando empezaron
a aumentar estos tratamientos de bypass gástrico, se vio un aumento muchas veces de este tipo de anemia, básicamente porque no se absorbía la vitamina B12, porque no pasaba por el estómago ese alimento, ya por lo tanto no se juntaba con el denominado factor intrínseco, que se junta con el factor extrínseco, que es la vitamina B12. ¿Ya? Entonces no había absorción de vitamina B12 y obviamente se nos genera este tipo de anemia. También cuando tenemos algunas otras enfermedades que podrían de alguna manera atrofiar la mucosa gástrica, podríamos tener también una especie de círculo vicioso. Recuerden que el problema es que si se atrofia la mucosa gástrica, se produce la anemia, pero la anemia genera atrofia gástrica y al final es un círculo vicioso. Muchas veces tenemos que intervenir esas deficiencias usando la vía parenteral para poder recuperar estas situaciones. ¿Ya? Entonces, cualquier deficiencia de complejo B, no, de alguna manera puede manifestarse con estas atrofias papilares, ya completas que afectan toda la lengua. Y muchas veces también pueden aparecer alteraciones en la formación de los epitelios, porque entran como en disfunción, ¿ya? Y es importante hacer los diagnósticos correctos. También podemos tener atrofias papilares, muchas veces relacionados también a cuadros sistémicos que no tienen anemia y que no están con ese problema de la deficiencia nutricional, pero sí con la deficiencia de saliva, ¿ya? Ese aspecto como de cartón, porque aquí vemos una lengua seca, si lo miramos en las otras, acá se ven lenguas calvas, pero se ven relativamente húmedas. Claro que también producto de la anemia podríamos tener perfectamente una hiposalivación. Eso tarde o temprano va a afectar la formación de la saliva y eso, como les digo, y quizás más temprano que tarde se va a ver alterada la función. Esta lengua así seca, cartonada, como cuero, con esa sensación, como les digo, halitosa. Además, recuerden que la saliva tiene componentes que son antiolores. De hecho, el bicarbonato que se libera en la saliva bloquea, ¿no es cierto?, las sales volátiles, o sea, perdón, los compuestos sulfurados volátiles y las transforma en sales solubles que se mantienen en el líquido. Entonces, el tener atrofiadas las papilas, el tener sequedad bucal, el no tener saliva, indudablemente que no va a impedir que el metabolismo de bacterias anaerobias, sobre todo que se comen, que son proteolíticas, etcétera, y que en su metabolismo liberan esto. Recuerden que las células epiteliales también tienen queratina, y la queratina tiende a tener mucho compuesto de sulfuro, por lo tanto las bacterias que destruyen los sulfuros van a producir estos compuestos sulfurados volátiles y el paciente va a manifestar halitosis, va a manifestar esa situación. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en un síndrome de Sjögren también podemos tener estas características, indudablemente también aquí las comisuras, etc. Pero todas esas cosas también tendríamos que indagar con respecto a la función de ¿cómo se llama? Haciendo un hemograma para ver si no tienen una anemia de base. Pero también existen las atrofias parciales, ¿ya? Por ejemplo, acá en la fotografía del medio tenemos una lesión donde vemos una atrofia epitelial en la zona media, también antiguamente llamado glositis romboidal media porque es aspecto de rombo, que también tiene incluso una fisura, hay una zona más blanquecina también, un poco más, a lo mejor un poco de hiperkeratosis, como una reacción del epitelio también a la contaminación. Esto podría ser agudo, pero a la mayoría de las veces es crónico, muchas veces presenta lesiones en el paladar también, y muchas veces esas lesiones del paladar son lo que nosotros denominamos lesiones pesadoras, porque entran en contacto. O sea, cuando nosotros veamos una atrofia papilar en la lengua, inmediatamente miremos el paladar cómo está, ¿ya? Porque probablemente también esté afectado.
Y en este caso hicimos una coloración de paz y efectivamente nosotros podemos ver ahí las hifas de la cándida. No podría decir exactamente qué especie es, Candida albicans, de las especies patógenas, pero también otros tipos de especies de cándida podrían ser las que puedan producir este tipo de efectos. Indudablemente que lo que tenemos que hacer acá es indagar si el paciente o la paciente es inmunocomprometida, porque las personas con inmunocompromiso pueden o suelen hacer este tipo de lesiones. También se pueden ver inmunocomprometidas por el uso indiscriminado de corticoides. Hay que verlo bien con los pacientes que utilizan inhaladores, sobre todo inhaladores que utilizan corticoides, porque obviamente se lo echan directamente hacia la lengua. En pacientes con tratamientos antibióticos, sobre todo de amplio espectro, que podrían de alguna manera despoblar, entre comillas, ¿no es cierto?, donde está todo una cantidad de gérmenes propios de la cavidad oral y permitir el crecimiento descontrolado, ¿ya?, sin control por parte de las bacterias de algunas especies de hongo. Se hace un raspado superficial y se hace una tinción de pasa de ese raspado superficial para ver la presencia de estas hifas e indudablemente instaurar un tratamiento. Pero obviamente que hay que indagar, como les dije, con respecto a al tema en la anamnesis con respecto a medicamentos que puede estar tomando y en el caso de sospecha de alguna inmunodeficiencia, nosotros intervenir en ese sentido. ¿Ya? Glositis romboidal y candidiasis atróficas, en el fondo también generan atrofia, pero insisto, estas no son completas, son habitualmente focalizadas. ¿Ya? Después tenemos otras lesiones que pueden presentar pérdida, ¿no es cierto?, en la configuración del epitelio, formación de ampollas, formación de erosiones, etcétera, ¿ya? Y en este caso, que el epitelio se pierda, ¿ya?, por algún fenómeno, ¿no es cierto?, o una pequeña raspado de la lengua, e inmediatamente se pelan zonas de la lengua, porque la membrana mucosa, en especial la zona epitelial, está contaminada y se pierde la adhesión al tejido subyacente. Este tipo de cuadros de candidiasis pseudomembranosa, sobre todo, se pueden ser confundibles bastante con algunas lesiones de tipo autoinmune, así que hay que tener un poquito cuidado, porque si el paciente tiene una candidiasis pseudomembranosa y nosotros sospechamos una lesión autoinmune e instauramos inmediatamente una terapia con corticoides, podríamos empeorar el cuadro en vez de mejorarlo, ¿ya? Entonces, hay que tener un poco presente y ir muy bien a la anamnesis, ¿ya? Los candidiasis pseudomembranosas, sobre todo las de tipo aguda, que hay dolor y ardor, etcétera, suelen tener una aparición brusca, suelen estar relacionadas, como les dije, a factores de inmunosupresión. Entonces muchas veces solicitar pruebas, sobre todo VIH, etcétera, ya que puedan estar relacionadas con eso. ¿Ya? En algunas ocasiones uno puede ver algunas candidiasis pseudomembranosas asociadas a tratamientos médicos, como les dije, de antibióticos de amplio espectro o de corticoides crónicos, o de corticoides sobre todo sistémicos, ¿ya?, y en grandes dosis. Hay que tener un poco cuidado, como les dije, con las candidiasis, porque en el fondo pueden ser mal interpretadas, ¿ya? Lo ideal es tratar de hacer un diagnóstico de tipo haciendo un raspado, ¿no es cierto? Y ojalá una tinción de paz, y con eso más o menos uno muchas veces va a ver la contaminación que hacen las hifas de las cándidas, ¿ya? Ahí tenemos otras, ¿no es cierto? Pero también son parecidas, lesiones parecidas, pero de repente miramos la mejilla y vemos unas lesiones en encaje, ¿ya? Unas zonas erosivas, unas zonas ampollares, etcétera, y de repente tenemos que empezar a cambiar nuestra visión, porque no tenemos antecedentes de
del consumo de algún corticoide o el consumo de algún antibiótico de amplio espectro. Tenemos una recurrencia, esta es una cuestión que le ha venido o se le ha dado otras veces, etc. ¿Ya? Entonces, perfectamente el líquen plano en su forma erosiva nos puede presentar lesiones de este aspecto, ¿ya? Lo mismo que el lupus eritematoso, sobre todo la variedad discoide crónica, porque obviamente el agudo, aparte que muchas veces eso no va a ser un diagnóstico en la consulta, sino que muchas veces hacer un diagnóstico en el hospital, porque el paciente va a estar gravemente enfermo, presenta la mariposa lúpica característica, entonces no es tan diferente. ¿Ya? Algunas otras atrofias papilares parciales, por ejemplo, las glositis migratorias benignas, ¿ya? Alguien tiene el micrófono activo, por favor. Sí, no sé qué pasó, pero ya lo desactivé. Ya. Tenemos las otras atrofias parciales rodeadas, ¿no es cierto?, de un halo blanquecino, ¿ya? Y que va cambiando de lugar, la famosa glositis migratoria benigna o lengua geográfica, que la mayoría de las veces es asintomática. Es una lesión muchas veces banal, que no requiere tanta complicación de su diagnóstico, pero hay veces que el paciente siente ardor, siente molestia, ¿ya? Y es más o menos increíble que la naturaleza de esta lesión, si bien es cierto, es característicamente inflamatoria, ¿ya? Y de hecho, si nosotros vemos una histología de una glositis migratoria benigna, lo que vamos a ver es la presencia dentro del epitelio de polimorfos nucleares neutrófilos. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo esos polimorfos nucleares neutrófilos ahí? O sea, en el fondo, las zonas blanquecinas serían como hiperplasias inflamatorias y las zonas rojas serían como atrofias, producto de la inflamación, etc. ¿Ya? Una vez tenía un paciente que presentó este cuadro y era bastante ardoroso, molesto. Hicimos varias terapias ahí tratando de mejorarlo, pero la verdad las cosas es que nada daba muy buen resultado, ¿ya? Y bueno, y tuve no sé si la mala ocurrencia o la buena ocurrencia, dije, bueno, si estos son abscesos intraepiteliales, o sea, acúmulos de polimorfos nucleares neutrófilos intraepiteliales que están reaccionando a algo, que nos desconocemos qué es ese algo, ¿por qué no eliminamos eso? Entonces lo que hice fue, tomé una escobilla, le puse pasta de profilaxis y le hice profilaxis a la lengua. Sangró, pero el paciente inmediatamente sintió un alivio. Y después las lesiones desaparecieron. Entonces, no está descrito como una terapia típica para esto, muchas veces incluso no se considera terapia, ¿ya? Prácticamente solamente un control y revisar, porque muchas veces remite en forma espontánea, ¿ya? Muchas veces está asociado también a cuadros ansiosos, de problemas de tipo psicológico, etc. Pero curiosamente, de alguna manera resulta así que, sin ser exagerado, obviamente, de pasar la escobilla, ¿no es cierto?, hasta llegar al plano muscular. La idea es solamente retirar las zonas epiteliales. Y como le digo, la zona epitelial, que en realidad donde está el daño, es la zona donde está el borde, ¿ya?, hiperplásico, donde se ve el borde del levantado y más blanquecino, porque ahí es donde se están produciendo los abscesos, ¿ya? Entonces, todas las otras reacciones están relacionadas con eso, ¿ya? Entonces, una forma de eliminar ese epitelio superficial, ¿cierto?, haciendo un raspado suave. Como digo, algo va a sangrar, puede que moleste un poquitito, pero el paciente curiosamente siente bastante alivio posterior, ¿ya? Después dieta, ¿cómo se llama?, líquida y fría, ¿no es cierto? Y el paciente va a tolerar bastante bien y luego muchas veces van a desaparecer las lesiones, ¿ya? Hiperplasia de las papilas filiformes. Acá tenemos la famosa, ¿cómo se llama?, lengua pilosa,
aspecto como de pelo. Recuerden que las papilas filiformes tienen el mismo componente que de queratina que los pelos, ¿ya? Indudablemente que va a depender mucho de las cosas con las que se alimente la persona, cómo se van a teñir, si se van a teñir en forma rubia, como la del medio, o en forma más café, como la del lado. Muchas veces estos cuadros son complejos porque en el fondo lo que tenemos realmente es una hiperplasia inflamatoria, o sea, algo está generando que los epitelios estén más engrosados y generen una mayor cantidad y no se descaman, ¿ya? Entonces, también tratarlo es complejo, porque si tú le das algún enjuague bucal, muchas veces son pacientes, de hecho muchas veces estas personas son pacientes que tienen son extremadamente rigurosos con su higiene oral. Entonces muchas veces se raspan y se raspan con aparatos, por ejemplo, para limpiar la lengua, pero muchas veces eso puede generar inflamación. Y recuerden que la inflamación genera factores de crecimiento, y si esos factores de crecimiento son sobre los epitelios, obviamente que lo que vamos a tener es un resultado totalmente adverso y contrario a lo que queremos, ¿ya? Por ejemplo, el uso de la clorexidina muchas veces los va a teñir medio verdoso, ¿ya? Pacientes que son extremadamente, muchas veces pasa eso, que son extremadamente cuidadosos con su higiene, pueden terminar sufriendo esta lengua pilosa, ¿ya? Y también al revés, porque es extremadamente descuidado, muchas veces también puede pasar. Lo que habitualmente yo he hecho es, tomo con una pinza, tomo esos pelitos, ¿no es cierto?, los raspo, los elimino y hago algo parecido a lo que le indiqué en el caso de la glositis migratoria, ¿ya? Vamos a ir viendo a otras, por ejemplo, de repente podemos tener ahora hiperplasia de otras papilas, por ejemplo, unas papilitis linguales, ¿ya? De papila fungiforme, muchas veces relacionadas con alimentos, ya con alergia alimenticia o el uso de alimentos picantes, etcétera, que podrían de repente estimular eso. Pero si lo vemos asociado de repente a factores sistémicos, ya dolor de garganta y luego una erupción cutánea, podríamos tener lo que se denomina la fiebre escarlatina, ¿ya? Que es producida por toxina, ¿no es cierto?, del estreptococo betamolítico. La famosa lengua de fresa, que es propia de la fiebre escarlatina. Esto se da muchas veces en forma epidémica en niños, ¿ya? Hay veces que está afectado un solo sector, y si vamos mirando con detalle la lengua, nos vamos a poder dar cuenta que probablemente lo que estamos viendo no son hiperplasias de las papilas fungiformes, sino que en realidad verdaderas vesículas, como en este caso. Lo que tenemos acá es un herpes intraoral, ¿ya? La lengua puede ser una de las zonas afectadas por los herpes intraorales. Y como tenemos una capa de queratina un poco más gruesa, podríamos tener un periodo de vesícula un poco más prolongado, que se afecta a otras áreas de la boca. Como duele y molesta bastante, es poco probable que la persona no se dé cuenta que tiene esto, ¿ya? Pero insisto, hay que mirar con bastante detalle. Entonces, si de repente vemos unas ulceritas que coalescen porque se forman entre varias vesículas, etcétera, ¿ya? Y tenemos estas, ¿cómo se llama?, ampollitas, no podríamos tener el diagnóstico de herpes intraoral. Si nos afecta la mitad de la lengua, como por ejemplo en el caso de la persona mayor ahí, si ustedes se fijan bien, bastante respeto de la línea media, una lengua saburral para el otro lado, ¿ya? Pero el respeto de la línea media y la afectación del labio inferior y la mejilla muchas veces, estamos en presencia de un herpes zóster, ¿ya? Recuerden que el herpes zóster es la segunda infección o la infección recidivante de la varicela. Ya todos estos virus de tipo RNA, tipo DNA, como es el virus del tipo herpes, pueden producir este tipo de lesiones. En el caso del niño que se ve ahí, lesiones que afectan a toda la mucosa oral y muy fuertemente la encía, ¿ya? Nos hace inmediatamente sospechar de una gingivitis, una gingivostomatitis herpética primaria,
¿ya? En edades preescolares. Claro que también hay que tener un poco cuidado porque también podría ser, porque ahí vamos a ver una encía sangrante o con problemas, y eso también podrían ser síntomas de una leucemia aguda, así que hay que un poco tener cuidado con respecto al diagnóstico. Ahora si tenemos la historia de que a una tía o una persona cercana al niño tuvo un herpes labial y el niño no ha tenido contacto, ¿ya? Y es preescolar, hay muchas probabilidades de que sea una gingiotomatitis herpética, pero insisto que no hay que descartar la otra opción. Gingiotomatitis herpética primaria y herpes zóster de la tercera rama. También de repente tenemos algunas hiperplasias en la zona de las papilas foliadas, con esos colores medio amarillentos, que cuando uno las mira dice, ah, un lipoma o algo así, pero recuerde que ahí hay tejido linfático. Cuando tenemos tejido linfático suelen aparecer, ¿cierto? Esos colores medio amarillentos en la clínica, ¿ya? Hay que interpretarlo, ver qué pasa. Esto apareció bruscamente, el paciente se enfermó de la garganta, ¿ya? Tuvo un trauma, porque muchas veces la gente cuando se descubre que tiene papila filiforme como que consulta inmediatamente y uno tiene que tranquilizarlo, porque en realidad no tiene ninguna lesión y muchas veces empiezan a traumatizar con el cepillo, tratando de, 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 de sacar eso que está ahí o lo interpretan como un absceso o algo así. ¿Ya? Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Hay algunas otras lesiones que también podrían aparecer en esa zona, ¿ya? Relacionadas precisamente con tejido linfático y algunas alteraciones neurológicas que pueden, interpretarse como lesiones, y ahí uno tiene que tomar una biopsia y poder, por último, tranquilizar al paciente, ¿ya? No es infrecuente que esto ocurra, que consulten por eso. Otras lesiones, como por ejemplo lesiones vasculares, como los hemangiomas, que pueden aparecer, pero aquí ya el diagnóstico no es tan complicado, porque obviamente son crecimientos tumorales que cambian el color, son rojo violáceo, que si uno le coloca un vidrio encima se aclaran y vamos viendo una zona que se aclaran, ¿no es cierto? Y de eso entendemos de que se tratan de vasos sanguíneos que al presionarlo, nosotros la sangre se desplaza para poder diferenciarlo de hematoma, indudablemente, que si nosotros hacemos esa prueba no va a ocurrir nada, va a quedar exactamente igual, ¿ya? Entonces, muchas veces esa diascopía que se llama o vitropresión nos ayuda bastante para poder diferenciar un tipo de lesión de otra. Hay otras lesiones vasculares, ¿ya? La lengua siempre muchas veces, sobre todo en la zona del dorso y la zona más posterior, suele ser asiento de este tipo de lesiones más bien malformativas. Este niño me lo llevaron pensando que tenía una lesión así poco menos que maligna y todo el cuento, y resulta que esto seguramente lo tenía de guagua, pero nunca le miraron la lengua, hasta que saqué la lengua y se dieron cuenta, ¿ya? Y en realidad correspondía a un hemangiolinfangioma, ¿ya? Porque la lengua suele, o muchas veces suele ser asiento de malformaciones de tipo vascular, sobre todo de tipo linfático, ¿ya? Hay una, incluso causa de la famosa macroglosia, podría ser un higroma quístico, que es una malformación del sistema linfático de la lengua y que puede dar una apariencia de una lengua enorme, gigante. Otras lesiones vasculares que frecuentemente vamos a ver, recuerden que hay muy poco soporte de tejido conectivo sobre los vasos sanguíneos que están en la zona del vientre lingual, entonces podemos tener lo que se denomina las varices sublinguales o lengua en caviar, que muchas veces se presenta como se ve ahí, muchas veces tiene unas zonas puntiformes, o unas veces se aprecia bastante el recorrido de los vasos sanguíneos, y con ello nosotros hacemos el diagnóstico. Muchas veces no tiene mayor repercusión en la salud sistémica del paciente. Suelen asociarse a otras varices de las piernas, etcétera, o a enfermedades cardiovasculares, pero a menos que se presenten hemorragia o tendencia a producir hemorragia o hematoma,
muchas veces la actitud es básicamente no hacer muchas cosas, a menos que existe una zona más vascularizada, y hay que tener cuidado obviamente con el uso de algunos esclerosantes que podrían pasar a la circulación general y producir alguna situación de trombosis. ¿Ya? Nuevamente ahora con la zona superficial, revisar zonas de atrofia, ¿no es cierto? Y la aparición de placas blancas que no salen al raspado, que ya no tienen esa característica propia de, o de lesiones que se desprenden, ¿no es cierto? Que las podemos explicar o no las podemos explicar dependiendo de la alimentación del paciente o dependiendo de si usan algún medicamento o son adictos a alguna sustancia, ¿ya? Todas esas cosas tenemos que buscarlas en la anamnesis. Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos, por ejemplo, una zona de hiperplasia en la zona del vientre y piso de boca, y era un paciente que presentaba un tabaquismo muy grande, era muy fumador, y que además usaba lo que los colombianos dicen la candela para adentro, ¿ya? Fumaba invertido, y muchas veces también son cosas que no solamente aumentan el trauma local, ¿ya? Sino que además elementos tóxicos que pueden inducir reacciones de hiperplasia epitelial. Pero si se suprime el hábito, vamos viendo que se mejora bastante. Ya solamente queda una pequeña zona después de un tiempo de terapia de suprimir el hábito, ¿ya? Y en teoría la mucosa debería volver a lo normal. Si no vuelve al cabo de una cierta cantidad de tiempo, que ahí hay que determinar cómo va evolucionando el cuadro, a lo mejor hacer, ¿no es cierto?, una biopsia, ¿no?, de alguna de las zonas que va quedando ya como sin resolverse. Lo mismo pasa en estas otras lesiones que vemos, ¿no es cierto? En el caso del vientre lingual, muchas veces en los bordes laterales, o tal como se presenta ahí, una mancha blanquecina, que son como aspectos muchas veces de pelitos o irregulares, que pueden ser la representación de una leucoplasia velluda, que ya prácticamente no se ve. Yo creo, por lo menos en mi práctica no tenemos tanta clínica, pero no vemos tanto como las terapias ahora han sido bastante más agresivas y como que instauradas bastante tiempo antes de que los pacientes empiecen a presentar otro tipo de manifestaciones sobre la cándida u otra. Es raro verlo, pero también, bueno, esto se debía al virus de Epstein-Barr. Recuerden que ese virus está relacionado con la mononucleosis infecciosa, está relacionado con el linfoma Burkitt en África, etc. ¿Ya? Entonces también, y está relacionado obviamente a la presencia de algún grado de inmunosupresión. Y acá tenemos una leucoplasia, pues ya cuando no tenemos atrofia epitelial, o sea, hay un mal funcionamiento de la formación de los epitelios, etcétera, ¿ya? Y empezamos a tener este tipo de lesiones, pero no hay formación de úlceras, etcétera, pero podríamos tener una evolución hacia una lesión maligna. Muchas veces podríamos tomar muestras de diferentes partes para poder ver que no están dañados. Podemos ayudarnos con azul de toluidina para ir, ¿no es cierto?, donde hay mayor cantidad de núcleos y mayor actividad mitótica, se va a tender a teñir de azul, y entonces nos permite de alguna manera seleccionar lugares más comprometidos. ¿Ya? Hay que indagar bien sobre los problemas sistémicos, hay que indagar bien sobre los hábitos, etcétera, y también antes de tomar las muestras. ¿Ya? Otros tumores que podemos ver en la lengua, en la parte superficial. ¿Ya? Recuerden que en el espesor también pueden aparecer tumores de glándulas salivales, por ejemplo. Podemos tener, el otro día nos llegó un tumor, una lesión desplazable dentro de la masa de la lengua, pero que se podía mover. Entonces,
la interpretamos como un posible tumor de glándula salival, pero también podemos tener tumores relacionados con la musculatura, etcétera. Pero en el caso de las lesiones superficiales podemos tener varios aspectos que muchas veces se nos van a, o de lesiones que se nos van a presentar, por ejemplo, lesiones medias como coliflor, ¿no es cierto? Un condiloma o verruga, etcétera, o papiloma, etcétera, que podemos ver y podemos apreciar en la semiología de la lengua. La presencia de fibromas o pseudofibromas, en el caso, y de repente diferenciarlo de un fibroma de célula gigante o un pseudofibroma irritativo, muchas veces revisar los dientes, revisar si hay brechas o cosas, o hay una tendencia a que el paciente se muerda o realice algún hábito con los dientes, etcétera. Muchas veces nos sirve para poder descartar un tipo de lesión u otro. Obviamente todas estas, sobre todo las lesiones que están más bien pediculadas, obviamente no van a reabsorberse y va a tener que ser de resorte quirúrgico y con la toma de biopsia indudablemente. Lesiones más bien difusas que podrían dar un aspecto como eso que se ve ahí, podrían ser también otros tipos de tumores de tejido conectivo, hay que ver cómo evoluciona, si está alterada las funciones de sensitivo, etcétera, pero neurofibromas nos pueden dar un aspecto como eso, ¿ya? E incluso el taponamiento de glándula salival nos puede generar quistes de retención mucosa, como un mucocele, que nos puede dar aspectos parecidos a eso. Las glándulas en el vientre lingual suelen ser más bien profundas, entonces no es como el labio que uno cuando hace una cirugía de labios saca un mucocele, elimina el mucocele y muchas veces elimina la glandulita porque están ahí, ya en el lecho quirúrgico. Y como abriste, ya bueno, se va, si es que uno no la saca podría volver a producirse. Pero en el caso de la lengua, del vientre lingual, el piso boca, no es fácil encontrar la glandulita porque muchas veces están en profundidad. Entonces muchas veces lo que uno hace es elimina todo el techo y trata de favorecer una cicatrización por segunda intención, haciendo una suerte de marsupialización, etcétera, abriendo ampliamente para que el flujo de la saliva salga hacia afuera y no se quede al interior de la mucosa. Úlceras de todo tipo podemos encontrar en la lengua, diferenciar las úlceras de aparición brusca, las úlceras que tienen que ver con lesiones de tipo aftosa, que tienen la historia de la recurrencia, el dolor, etcétera, que son características redonditas, ya que aparecen en los bordes o en el piso boca, pero que van cambiando de lugar. Eso es más o menos característico. Entonces, las úlceras recurrentes orales pueden aparecer como lesiones menores o mayores, incluso herpetiformes con aspecto de herpes. Pero estas úlceras son pequeñas, son limpias, pero son dolorosas. A diferencia de estas otras úlceras que estoy presentando acá, que no tienen esas características. De partida las URO son de aparición brusca y suelen durar pocos días, ¿ya? Máximo un par de semanas. Pero de repente tenemos pacientes que tienen otro tipo de lesiones que nos llaman la atención. Nosotros vemos úlceras crónicas en la lengua y la primera cuestión que tenemos que plantearnos es que podría tratarse de un cáncer. Eso es casi, porque es lo más grave que puede pasar, ¿ya? Pero hay que mirarlas bien y hacer una muy buena anamnesis, porque de repente nos podemos encontrar con alguna sorpresa. Y estas úlceras que estoy mostrando ahí corresponden a otras cosas, ¿ya? No corresponden a cáncer, aunque uno siempre debe tenerlo como diagnóstico diferencial de cualquier úlcera crónica en la lengua, sobre todo con bordes indurados, como se aprecian prácticamente todas estas lesiones tienen bordes indurados. Pero las dos del medio, ¿ya? Tienen, de la de la izquierda y la del medio, tienen un borde como medio deshilachado, ¿ya? Y si uno mira bien la úlcera va a ver como unos puntitos, ¿ya? Que podríamos interpretarlo para la histología como granuloma, ¿ya? Entonces, lesiones tipo granulomatosa, como estas, como la tuberculosis, ¿ya? Es raro que la tuberculosis sea primaria en la lengua, habitualmente va a ser secundaria a una tuberculosis pulmonar, ¿ya?
pero sí podemos tener chancros sifilíticos u otras lesiones sifilíticas que nos pueden dar unos aspectos, ¿no es cierto? Incluso este es lo clásico del chancro sifilítico que se plantea como una lesión mielicérica, dice, con una especie de malla fibrina con un color como de la miel, ¿ya? Muchas veces no dolorosa. La tuberculosis suele ser dolorosa, pero también puede no serlo. Es que ahí es variable, va a depender de qué tanta afectación tiene de, los, de la, qué tanta afectación tiene de los tejidos nerviosos. En el caso de la sífilis, aumento de los ganglios, etcétera. Puede que la tuberculosis todavía no, ya muchas veces, como digo, va a tener un problema sistémico, pulmonar, etcétera. Y estas otras dos que estoy mostrando acá, que es un caso que vimos, el de arriba, una histoplasmosis, ¿ya? Que también hay una úlcera que no sanaba, que la pudimos relacionar inicialmente a lo mejor con una zona traumática, pero no sanó, entonces tomamos la biopsia y salió una lesión eh, eh, no tan granulomatosa, pero sí sospechamos la presencia de histoplasma y efectivamente era una histoplasmosis, ¿ya? Y en este caso de abajo es una úlcera traumática que está relacionado a una pieza dental única que estaba abajo, ¿ya? Y había una especie de impronta sobre la lesión, ¿ya? Y del diente sobre esa lesión. Entonces lo que hace es perpetuar el cuadro, ¿ya? Entonces ahí obviamente generó una mordedura o algo y que tuvo esta evolución. Y fíjense, bastante indurado, etcétera, pero eso habitualmente tiene una corta duración, ¿ya? El cáncer, recuerden que podemos tener desde... El cáncer es uno de los grandes, los patólogos le llaman uno de los grandes simuladores, simulan muchas cosas, ¿ya? Entonces, lesiones blanquecinas, lesiones moteadas, lesiones rojas, eritroplasia, etcétera, hay que pensar que podría tratarse de algún cáncer superficial, lesiones que cambian un poco el aspecto epitelial. Pero cuando ya empezamos a tener ulceraciones que pueden ser bastante notorias, como la de la fotografía del lado izquierdo, ¿ya? Menos notorias como la de las otras, incluso de repente como pequeñas zonas como erosivas, ni siquiera una úlcera tan franca, pero por el hecho de estar en la lengua, en el borde lateral, que ha pasado más de 2 semanas que se ha controlado y no ha sanado, eso hay que tomar una biopsia y considerarlo un posible cáncer, ¿ya? Y obviamente en el lado de la izquierda ese es un cáncer de todas maneras, ¿ya? Bordes indurados, feo, úlcera sucia, fondo sucio, eso es lo más característico, ¿ya? Y ya para ir terminando, forma miscelánea, otras cosas. De repente hay gente que se coloca piercing, ¿ya? Y si nosotros pensamos bien, el piercing, sobre todo que atraviesa la lengua, que no sé cuál será el chiste de tener un piercing, ¿ya? La persona lo que está haciendo está pasando a través de la musculatura y eso necesariamente va a tener que epitelizar en algún momento, ¿ya? Entonces ese trayecto va a quedar como una fístula dentro de la lengua y esa fístula dentro de la lengua podría sufrir los cambios que sufren los epitelios. Los epitelios, recuerden que al interior de la lengua no tenemos ese tipo de epitelios a menos que tengamos eh, las glándulas salivales nomás. Pero acá tenemos una fístula que va a pasar de un lado a otro de la lengua y va a tener epitelio. Y ese epitelio perfectamente queda fuera de nuestra visión. Entonces nada nos dice que mucho de la gente que se colocó piercing y que después se aburrió el piercing, se lo sacó, pero le quedó la fístula, no tenga después la posibilidad de sufrir algún cáncer lingual, ¿ya? Pero que lamentablemente en vez de expresarse en la superficie, se puede expresar en el interior del órgano lingual y obviamente fuera de nuestro alcance visual, ¿ya? Entonces eso es una cosa que hay que tener presente.
no sé cuánto será eso. En algunas posibilidades que las células van a quedar ahí, ya podrían generarse también cuadros infecciosos, etcétera, relacionados con la lengua. Hace poco tuve una paciente que se hizo un piercing en la lengua, y eso es lo que uno es increíble. De repente los pacientes le tienen miedo al dentista, miedo a la cirugía bucal, etcétera, y uno hace toda la parafernalia propia de la atención médica. O sea, usamos de partida pabellones, usamos todas las medidas de asepsia, antisepsia, etcétera, y curiosamente y le colocamos anestesia de partida. Pero resulta que la gente va y se hace un piercing con alguien que no tiene esa, no sé si será, o sea, no me imagino un pabellón quirúrgico de piercing, ¿ya? Probablemente me imagino a un guatón lleno de tatuaje y, no sé, con suerte se pondrá guante. Y vamos a ver si esteriliza todo. Seguramente las regulaciones sanitarias se lo exigen, pero no sé, ¿ya? Bueno, cuento corto, esta niña se aburrió el piercing, pero resulta que el piercing, como le atravesó la lengua, sobre todo la zona del frenillo, generó una zona de tracción en el frenillo y una cierta herida que después se perpetuaba, ¿cómo se llama?, en el frenillo. Y quedó como con una anquiloglosia por culpa de esto, ¿ya? Entonces tuvimos que liberarlo con una pequeña plastía del frenillo para poder liberar la lengua. Pero se manifestaba con una especie de atrofia y de hiperplasia, que parecía una leucoplasia, pero una paciente tan joven, mujer, no me la tragaba mucho. Pero curiosamente hicimos la liberación del frenillo y mejoró bastante. La lengua crenada o lengua indentada, ¿ya?, es bastante frecuente. Muchas veces los ardores bucales o muchas veces los diagnósticos de glositis o de estomatitis dolorosa, como se llama, lengua, ahí se me olvidó el nombre, síndrome de boca urente, etcétera, muchas veces no se mira bien la lengua, ¿ya? Yo le pido a los pacientes que dejen la lengua quieta, ¿no es cierto? Y la comparo con su dentadura. Y muchas veces vamos a ver que las personas sufren grietas, heridas, ¿no es cierto? Y ulceraciones debido a la compresión que hacen contra los dientes. Entonces verificamos con el pulpejo del dedo, ¿no es cierto?, con un guante indudablemente, y verificamos de repente que hay dientes filosos, dientes puntudos, etc. Entonces hacemos un redondeo de esos dientes, los pulimos, indicamos algún relajante muscular, damos un plano de relajación, indicamos un plano de relajación, que de relajación no hace nada, pero por último impide que rastregue diente contra diente, y por último, de alguna manera, se puede formar como una barrera física que impide que la lengua se meta entre los dientes, y muchas veces tenemos mejores resultados. La lengua fisurada, que de repente la podemos encontrar, casi siempre la vemos asociada un poco a algún tipo de trastorno alimenticio. Muchas veces los pacientes que tienen estas lenguas fisuradas, con fisuras bastante profundas, y esas lenguas agrietadas, media fe, con incluso un poquito de atrofia papilar, siempre me ha dado la impresión de que hay alguna deficiencia nutricional. Entonces hay que hacer toda una investigación con respecto a eso, cómo está funcionando el hígado también, ¿ya? Porque suelen ser pacientes muchas veces que tienen algún grado de disfunción hepática producto de que son alcohólicos o tienen algún consumo exagerado de bebida alcohólica o de droga, etc. Entonces, estas son cosas que de repente pueden ser alertas, ¿ya? O sea, busquemos siempre cosas o relacionadas con la nutrición y con la función hepática cuando veamos lenguas de esas características. Y estaríamos más o menos hasta acá, porque estamos más o menos bien en la hora.
no sé si nos pasamos mucho, se me olvidó preguntar hasta qué hora era esto, pero yo creo que podemos entrar a una suerte de banda de preguntas, ¿no es cierto? Así que doy las gracias por la invitación a Juan, a Ignacio, a Karina, por esta oportunidad de presentarle lo que más o menos tratamos de dar con respecto a este tema de la lengua y de la semiología de la lengua, que está, como dice, en lengua de todos. Bárbaro. No, Ricardo, nosotros te queremos agradecer a vos. La verdad que hiciste un recorrido espectacular sobre las distintas patologías que pueden asentar en la lengua y cómo mostrás que la lengua es un espejo del organismo, ¿no es cierto? Cómo a través de un buen examen clínico, una buena semiología, podemos detectar otros problemas sistémicos que están haciendo repercusión sobre la lengua. Acá justo hay una pregunta del doctor Gerardo Gilligan. Dice, muy bueno, doctor, felicitaciones. Dos preguntas. La primera, ¿por qué cree usted que el cáncer de borde de lengua es el más frecuente? Y la segunda, ¿el borde de lengua desde el punto de vista histológico podría ser considerado un epitelio o una zona de transición? Gracias y reitero mis felicitaciones. Bueno, el borde lingual, hay una transición de tipos de epitelio. O sea, siempre nosotros vamos a tener una cubierta epitelial en todas partes del cuerpo. ¿Ya? Eso es indudable. Y la única parte donde no hay cubierta epitelial es en los dientes, pero hay una cubierta, entre comillas, o sea, de una matriz extracelular altamente calcificada que es el esmalte dental, ¿ya? Y que también tiene un origen epitelial. Entonces hay una zona de transición. Por lo tanto, el problema es que analizar el borde de la lengua es un poco complejo porque es la lengua misma y el borde en especial es un asiento de trauma crónico. O sea, todos nos hemos mordido más de alguna vez el borde de la lengua. Todos nos hemos traumatizado ese borde lateral. Por lo tanto, seguramente también tiene que ver con traumas crónicos asociados. Ahora, el tema de la oncogénesis, que por qué tenga cierta predilección, todavía es desconocido, pero hay que tener en cuenta de que el organismo no hace nada, no hace cosas diferentes a las que ya sabe hacer, ¿ya? Y una de las cosas que sabe hacer es que tiene en su componente genético, ¿no es cierto?, una capacidad de o estimular la proliferación o de evitar que esta proliferación ocurra. Entonces, necesariamente, en la génesis de un cáncer, tenemos que tener, ¿no es cierto?, un aumento en la proliferación celular o una alteración en los factores que influyen en esta reproducción exagerada. Entonces, la combinación de ambas cosas, ¿ya?, va a producir esta situación. ¿Cuál fue la mutación específica? ¿Cuál fue el agente causal final? Si fue una acción viral. Es difícil saberlo. La verdad, la cosa es que probablemente algo tengan los virus por ahí, ¿no es cierto? Hay algunos virus, sobre todo de tipo papiloma, que nosotros ya sabemos la relación estrecha que tiene el virus papiloma, sobre todo con el cáncer de cuello de útero, y que se ha encontrado con algunos cánceres, pero más de la zona, más bien faríngea, ¿no es cierto?, la zona posterior de la boca, más que en la zona anterior. Pero la boca es una zona que es una cavidad que está sometida a una gran cantidad de traumas crónicos. Entonces, analizar o diferenciar una cosa u otra, quién sabe, comemos alimentos que pueden ser cancerígenos, que pueden ser, que pueden producir esas noxas, ¿no es cierto?, que generan esas mutaciones que estimulan la proliferación o que impiden el control de la proliferación, y al final tenemos un cáncer. ¿Ya? Pero la causa final de por qué está ahí, la verdad las cosas que yo lo desconozco. Ahora si alguien
sabe más que yo de eso, se lo agradecería que nos comentara, porque la verdad que desconozco. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta, Natalia Oliva. Gracias por la presentación. Me quedó la duda sobre cómo se podría aparecer una leucemia aguda a una gingivitis herpéticas. Ya, lo que pasa es que si nosotros pensamos con una leucemia aguda, ¿ya? Lamentablemente primero que se da habitualmente, sobre todo las de tipo mieloide, no, perdón, las de tipo las de tipo linfoide aparecen en niños, ¿ya? Cualquier leucemia en el fondo es una alteración de la fórmula sanguínea, ¿ya? Un aumento exagerado o sea, de glóbulos blancos, de leucocitos, ya sea dependiendo de cuál es la leucemia, ¿ya? Pero en cualquier tipo de leucemia que se trate, ya sea una que está relacionada con la serie mieloide o una que está relacionada con la serie linfoide, la fábrica final de todas esas células es la médula ósea. Entonces, si hay una proliferación antes de que salgan células dañadas al exterior, el sistema de la médula ósea impide de alguna manera o las trata de evitar que estas células, a través de los sinusoides entre las células endoteliales, el sinusoide, tratan de evitar que las células anormales puedan pasar al torrente, ¿ya? Circulatorio. Entonces necesariamente se va a producir un fenómeno que se denomina un fenómeno mieloptísico, en el cual empiezan a ocupar el espacio de las células normales. Como esta tiene una proliferación mayor y son anormales, entonces se va a ver seriamente dañada la producción de otros tipos de células normales, de leucocitos normales, ¿ya? Se va a ver dañada la producción de eritrocitos y se va a ver dañada la formación de trombocitos. Por lo tanto, cualquier leucemia necesariamente va a tener problemas relacionados con problemas de defensas, o sea, porque no tenemos células suficientes para defendernos y si las que hay no son activas o no son efectivas, vamos a sufrir procesos de anemia porque obviamente vamos a tener una caída en la producción de glóbulos rojos y vamos a presentar también hemorragia espontánea muchas veces producto de que no tenemos las suficientes plaquetas como para poder, ante el más mínimo trauma, generar una pequeña, ¿cómo se llama?, coagulación. Entonces, muchas veces lo que vamos a tener son encías hinchadas, vamos a tener presencia de ulceraciones, vamos a tener presencia de sangramiento gingival prácticamente descontrolado, ¿ya? Y ulceraciones bucales, malestar general, malestar sistémico, fiebre, etc. ¿Y qué es lo que tenemos en la gingioestomatitis herpética primaria? Tenemos malestar general, tenemos dolor, tenemos hinchazón de las encías, aparición de estas lesiones vesículo-ulcerativas. El problema es que muchas veces no vamos a ver las vesículas, sino que vamos a ver las puras úlceras, ¿ya? Porque el niño no te lo van a traer inmediatamente, te lo van a traer ya cuando ya no quiere comer unos 3 o 4 días. Ahora, esa aparición brusca, ¿ya? Puede hacernos es mucho más posible del tema de la gingiomastomatitis herpética primaria, pero es cuestión de hacer el análisis, ¿no? Yo no me quedaría tan tranquilo así como así. Ahora, si tenemos una buena anamnesis, tenemos una historia de que alguien con herpes estuvo en relación con el niño, ¿no es cierto? Los cercanos sobre todo, ya es posible que el niño se haya contagiado, ¿ya? Pero eso. Perfecto. Acá otra pregunta, Doc, de Giovanna Michel. ¿La lengua agrietada, seca o deshidratada se asocia con la artritis reumatoidea? Es que, bueno, la sequedad bucal puede estar relacionada con una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren, ¿ya? Y nos puede dar una manifestación de que la lengua se agriete, se genera una depapilación, etc. Y el síndrome de Sjögren
está el Sjögren secundario que se asocia a artritis reumatoide o a lupus. Entonces, siempre cuando nosotros encontramos sequedad bucal, independiente de la polifarmacia que tenga el paciente, porque muchas veces, casi siempre vamos a ver mujeres ya de posmenopausia que presentan el cuadro. ¿Ya? Si me apura, yo la otra vez en una presentación de Rodrigo Fuentes, yo le decía, oye, ¿sabes qué? No he visto pacientes hombres con síndrome de Sjögren, pero mujeres muchísimas, ¿ya? Entonces, parece como que hay un efecto protector, y siempre posmenopausia, por lo tanto, hay un factor protector indudable de las hormonas sexuales femeninas, ¿ya? Sobre la aparición de esta enfermedad. Pero indudablemente tenemos que investigar si hay artritis reumatoide. De hecho, una sospecha rápida de síndrome de Sjögren, sobre todo de tipo secundario, que el paciente se queje de dolores articulares, molestias articulares y de sequedad bucal. O sea, prácticamente ahí casi de cabeza el diagnóstico. ¿Ya? Bárbaro. Excelente tus explicaciones de las preguntas que te vienen haciendo. Y lo demás, todas felicitaciones y agradecerte por tu excelente presentación. Así que Ricardo, muchísimas gracias. Ahí está Rodrigo también, justo que apareció con su cámara. Mandarle saludos. Hay muchos colegas amigos del sur también. Astrid, después está la doctora Verónica Cortés, que es jefa del Departamento de Prevalentes del área programática de Chubut. También saludando a todos ellos. Y bueno, y todos los amigos de siempre, ¿no es cierto?, que nos acompañan en estos talleres. Correcto. Yo agradezco una vez más la invitación, indudablemente a su disposición para cualquier otra cosa que nos necesiten, ¿ya? Y obviamente participar en las charlas que ustedes promueven para el bien de nuestra patología y de nuestro conocimiento y también de la integración que debemos tener nosotros, ¿ya? Como hermanos que somos, ¿no es cierto?, latinoamericanos y en especial con ustedes los hermanos argentinos. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. La verdad que sí, espectacular, ¿no? Todo esa historia que hiciste de la lengua me gustó mucho. También nos enseñaste a todos que la lengua es un lugar donde asientan muchísimas patologías que hay que tener bastante cuidado, que hay que examinarla. Y bueno, la verdad que pero muy linda tu exposición. Así que Ricardo, te agradecemos, te felicitamos y bueno, y siempre es un gusto tenerte. Así que, profe, Sí. muy agradecido. Solamente como un comentario final, la patología consiste en mirar, volver a mirar, tocar, ¿ya? Volver a tocar y retroalimentarse, ¿ya? Porque los diagnósticos hay veces que es casi en forma, cuando uno ya tiene un grado de experticia, prácticamente se producen en forma casi mágica, diría yo. O sea, en forma, hay un grado de experticia que te permite en forma intuitiva ya conocer un diagnóstico de una persona. Pero ¿cuántas veces nos pasa de que estamos frente a una lesión y quedamos congelados porque no sabemos lo que es? ¿Ya? Y ahí está lo bonito, porque tengo que estudiar más de esto, voy a tener que volver a estudiar, ¿ya? Y muchas veces lo que hay que hacer es volver a andar sobre tus pasos, caminar hacia atrás y volver a la anamnesis. A ver, cuénteme todo de nuevo. Partamos desde un principio, desde cuándo empezó el problema. ¿Por qué? Porque hay veces que uno se salta cosas, ¿ya? Y se pierde de detalles, y muchas veces el diagnóstico está en el detalle. Y también cuántas veces hemos pensado que estamos totalmente convencidos de un diagnóstico y cuando llega el resultado o cuando podemos mirar a la placa y decimos, esto no puede ser del paciente que yo acabo de ver. A ver, ¿seguro que esta placa es de este paciente? ¿Ya? ¿O seguro que este examen es de este paciente porque no me cuadra? Y después, se produce la iluminación y uno entiende todo, ¿ya? Y eso es sumamente
no sé, es estimulante para los que nos gusta la patología, los que somos pato lovers, como decimos nosotros. Exactamente, Ricardo, exacto lo que decís. Y comparto también toda tu enseñanza. Karina, ¿vos querés decir algo acá, nuestra coordinadora estrella? ¿Algunas palabras? Bueno, sumarme a los agradecimientos y las felicitaciones para Ricardo, porque en realidad pudo pasearse por distintos tipos de patologías, distintos tipos de lesiones, de colores, formas, tamaños, superficie, y eso ayuda bastante. Y quería ver aquí que Isaac, que trabaja con nosotros en la Universidad de Valparaíso, nos mandó un artículo. No sé qué artículo. Nos mandó ahí dice, diferencias sexuales en el síndrome de Sjögren, una revisión comprensiva y de los mecanismos inmunológicos. Así que ahí le agradecemos a Isaac, que nos está acompañando también. Y Gera dijo algo por ahí, dice la importancia de la repregunta, decía el doctor Pressman. Así que también esos comentarios son súper buenos y hemos estado todos aquí muy atentos a todos los comentarios de la charla. Sí, yo creo que uno tiene que, en muchas ocasiones uno tiene que decir, no sé, pero lo voy a estudiar. ¿Ya? Pero lo sabré. No sé, pero lo sabré. Esa debe ser la actitud. ¿Ya? Bueno, si ya no hay más preguntas, nos despedimos. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Nada más, acá solo felicitaciones y agradecimientos en el chat para Ricardo. Ya, muchas gracias a ustedes.